Buenas noches a todos y me dejo en línea. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con el curso de patologías articulares en el equino. Vamos a comenzar con el curso de patologías articulares en el equino. No es posible entender esa patología si no conocemos bien la articulación y los elementos anatómicos. No es posible entender ninguna patología en este curso si no conocemos las articulaciones y sus estructuras. También debemos diferenciar dos cosas: el cartílago fibroso, el cartílago hialino y el cartílago articular. Son tres cosas diferentes. Debemos de saber diferenciar el cartílago articular, el cartílago hialino y el cartílago fibroso, los cuales son tres cosas diferentes. Son totalmente diferentes uno del otro. Son totalmente diferentes el uno del otro. Si no lo sabes, vas a tener problemas que no vas a entender. Si no lo sabes, vas a tener muchísimos problemas porque no nos vamos a entender. Es necesario conocer la ubicación de esas diferentes tipos de cartílagos. Es necesario conocer la ubicación precisa de cada uno de esos diferentes tipos de cartílagos. Por ejemplo, si nosotros vemos esa articulación, Por ejemplo, si nosotros vemos esta articulación, nosotros vamos a ver que esa cara articular, solamente esa cara articular, tanto esta como la otra. Los huesos que se tocan, todos están recubiertos de cartílago hialino. si vemos estas articulaciones, la siguiente, todos estos huesos están cubiertos con cartílagos hialinos. Pero si vemos esa articulación, es la única articulación que contiene cartílago fibroso en este lado y cartílago hialino en la parte que hace con lado, con la auricular y con la tercera falange. Esta es la única articulación en el hueso navicular que tiene cartílago fibroso, la parte que se articula o que viene en contacto con el tendón flexor digital profundo, y por la otra parte del hueso navicular, la cual articula con la segunda falange y con la tercera falange, tiene cartílago hialino. Es correcto. Es correcto. Y luego tenemos otra articulación que nos sirve de referencia a lo que es el cartílago articular. Y tenemos otra articulación, la cual nos hace referencia a lo que es el cartílago articular. Esa articulación que vemos aquí se llama articulación coxofemoral. Esta articulación que vemos específicamente aquí se llama la articulación coxofemoral. Las caras articulares del coxis y la cara articular del fémur que están en contacto. La cara articular del coxis y la cara articular del fémur que están en contacto. Están recubiertas las dos con cartílago hialino. Están recubiertas las dos con cartílago hialino. Pero la cabeza del fémur es un espacio llamado el local el acelábulo. El acelábulo es hueco, ¿ok? Y cuando entra la cabeza del fémur, esas caras articulares, ¿verdad?, hacen con la y se deslizan gracias al cartílago hialino. Pero la cabeza del fémur entra específicamente en el acetábulo. Entonces, cuando tiene este movimiento, es gracias al cartílago hialino. Ok, pero hace falta un cartílago fibroso para sostener esa articulación tan grande. Pero, a pesar de esto, hace falta un cartílago fibroso para poder sostener esta articulación tan grande. Y es precisamente
donde existe el cartílago fibroso. Y es exactamente en esta articulación donde existe el cartílago fibroso. Es decir, en la articulación coxofemoral tienen los mismos del cartílago. Es El decir, angular y el auricular. No, el auricular. El fibroso es solamente el auricular. Esta articulación es la única articulación que tiene el cartílago hialino y el cartílago articular. Es la articulación coxofemoral. Es esa articulación que vemos aquí. Es esta articulación que vemos claramente aquí. Este que está aquí es el fémur. Ok, existen unos traumatismos Existen muchos traumatismos de caballos que se vean por los tubos, de caballos que se pegan contra por tubos, las paredes de cocelo, contra paredes de concreto, por accidentes, por accidente, en el camión transportándose. en el camión cuando lo El transportan. caballo va engañándose y desvela la articulación medular o femoral con el hierro. El caballo va bamboleándose y pega la articulación coxofemoral contra el hierro. Y la articulación se inflama. Y la articulación termina inflamándose. El brazo con consecuencia. El mango del trauma va a producir una lulura de los vasos sanguíneos que están alrededor de la articulación. Esto trae como consecuencia que a consecuencia del golpe hay una ruptura de los vasos sanguíneos que están alrededor de la articulación. Y hay liberación de sangre, una hemorragia. Y ocurre una liberación de sangre o una hemorragia. Es la pequeña musculatura y el tejido subcutáneo que está alrededor. Y también de la pequeña musculatura y todo el tejido subcutáneo que está alrededor de la articulación. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a avanzar a la estructura anatómica fundamental. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a, en este momento, a pasar a otra estructura articular importante. Ejemplo, esa articulación. Ejemplo, esta articulación, Esa articulación de la carpofalangiana. esta se llama la articulación metacarpofalangiana Esa es el nudo, la articulación del nudo. o la articulación del nudo. Ok, aquí vemos un cartílago hialino, el anillo distal y el anillo proximal de la vía frágil. Hay cartílago hialino para medir el deslizamiento. Vemos que en la epífisis distal del metatarso y en la epífisis proximal de la primera falange hay cartílago hialino, que es el que permite el movimiento de la articulación. Ok, esa articulación completa, como todas las articulaciones que tienen movimiento, Esta articulación completa, como todas las articulaciones que tienen movimiento, está rodeada de una fibra llamada la cápsula articular. están rodeadas de una estructura muy importante que se llama la cápsula articular. Hoy vamos a hacer una fotografía para que ustedes entiendan de qué les estoy hablando. En este momento vamos a compartir con ustedes una fotografía para que puedan entender perfectamente de lo que le estamos hablando. Eso es muy sencillo. Eso es muy fácil. No se ahoguen en un vaso de agua. Esto es muy fácil y muy sencillo para que no se ahoguen Para allá. en un vaso de agua. Fíjense, aquí tenemos una articulación. Una cualquiera. Fíjense que aquí tenemos una articulación cualquiera. Una articulación que tiene movimiento. Una articulación que tiene movimiento. Vemos abajo, aquí abajo, un eje del corazón. Aprieta. Aquí abajo es el cartílago hialino. Exactamente, vemos allí al cartílago hialino. Y aquí abajo también vemos cartílago hialino. Y en la parte de abajo de la articulación también vemos cartílago hialino. Ok. Ustedes ven claramente aquí como la cápsula articular rodea la articulación. Ustedes ven cómo la cápsula articular, que es este que está aquí, rodea toda la articulación. Lo podemos imaginar claramente que esa articulación pudiera ser esta, la ilervaginal proximal.
Nos podemos imaginar que esa articulación podría ser esta, que se llama la interfalangiana proximal. En la volvada o la primera falange sobre un igual, la segunda falange sobre un igual. Está formada por la epífisis distal de la primera falange y la epífisis proximal de la segunda falange. Ok. Entonces, la cápsula articular de esa articulación y de todas las articulaciones que tienen movimiento en el cuerpo están unidas en una cápsula articular. Entonces, esta articulación y todas las articulaciones de nuestro cuerpo, del cuerpo animal, que tienen movimiento, están rodeadas por una cápsula articular. Eso da como consecuencia que hace falta un líquido que tenga viscosidad para evitar el roce y la fricción. Esto trae como consecuencia de que haya un líquido que permita la fricción. No. Que frene la fricción. Que frene la fricción que tienen estas estructuras. Y evitar el desgaste. Y de esta manera evitamos el desgaste. Ok. Cuando el caballo se da un golpe en esa articulación. Cuando el caballo se da un golpe en una articulación. En cualquier articulación. Puede ser la que ustedes quieran, cualquier articulación que tenga movimiento. Puede ser cualquier articulación, la que sea, cualquiera que tenga movimiento. El traumatismo va a traer consigo una de vasos sanguíneos. El traumatismo va a traer consigo una ruptura de los vasos sanguíneos. Ok. Entonces, podemos claramente los vasos sanguíneos que rodean la articulación. Podemos ver claramente como hay algunos vasos sanguíneos los cuales rodean la articulación. Y vemos también que por debajo, en el cartílago hialino, está lo que se llama el hueso subcondral. Y podemos ver que por debajo del cartílago hialino está una estructura que se conoce como el hueso subcondral. Puede tener una irrigación especializada, el dibujo. Y pueden ver claramente en el dibujo cómo este tiene una irrigación personalizada. El cartílago hialino no tiene irrigación. No hay irrigación sanguínea al cartílago hialino. Fíjense, el cartílago hialino no tiene ningún tipo de irrigación. Es decir, que se nutre gracias al hueso subcondral por un lado y del otro lado al líquido que se encuentra desde la cápsula articular. Es decir, pues que el cartílago hialino se nutre por un lado del hueso subcondral y por el otro lado del líquido que está dentro de la articulación. ¿Cómo se llama ese líquido? Se llama líquido sinovial. ¿Cómo se llama el líquido que está en las articulaciones? Se conoce como el líquido sinovial. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce el líquido sinovial? Ustedes ven aquí que los dentro de la cápsula sinovial existe el tejido especializado. Ustedes pueden ver aquí que por la parte de adentro de la cápsula articular existe una estructura especializada. Ajá. Llamado Condrocitos. lo se llama conocidos son las células que la conforman. Que se llama la sinovia. Y esta estructura se llama la sinovia. Formado por las células especializadas llamadas los sinoviocitos. Formada esta estructura con una célula especializada conocida como los sinoviocitos. Los sinoviocitos A y los B. Existen los sinoviocitos tipo A y los tipo B. Ok. Esas células giran la sangre, ¿verdad? Y conforman en la célula líquido sinovial llamado ácido hialurónico. Estas células filtran la sangre y producen la estructura primordial, la composición primordial del líquido sinovial, el cual es el ácido hialurónico. O sea, el ácido hialurónico es vital. El ácido hialurónico de buena calidad es vital para el funcionamiento de la articulación. Es decir, pues que
Un líquido sinovial. Un líquido el ácido hialurónico es de vital importancia para tener un buen líquido sinovial en la articulación. No hay buen líquido sinovial, no hay buena lubricación. No hay buen líquido sinovial, no hay buena lubricación dentro de la articulación. No hay buena lubricación, comienza la fricción. No hay buena lubricación y comienza la fricción. Comienza la fricción y enseguida comienza el desgaste. Al comenzar la fricción, enseguida comienza el desgaste. Ok, ese fenómeno, ¿verdad? El organismo le genera en las primeras 24 a 48 horas un fenómeno llamado artritis. Este fenómeno del golpe en la articulación, en las primeras 24 y 48 horas, produce una artritis. Se llama artritis. Se llama artritis. Si no soluciona el problema, Si no solucionamos el problema entra en una fase degenerativa. El problema de la articulación entra en una fase degenerativa. ¿Por qué? Porque principalmente porque el tejido inflamatorio que se produce a consecuencia del trauma, ¿verdad? Que se lo ven los vasos sanguíneos, hay una hemorragia, los elementos fósiles se acudinan y el agua queda en los tejidos como el veneno. Esto es a consecuencia del golpe y todos esos vasos y esos tejidos que se dañaron dentro de la articulación, con el agua terminan formando un edema. Todo eso está debidamente explicado en los videos de Google Classroom. Todo esto está debidamente explicado en los videos que ya yo les pasé y que deben de ustedes ver en Classroom. Si no lo ven, estarán en desventaja con aquellos que lo vean. Si ustedes no lo ven, van a estar en desventaja con aquellos que no lo ven, que lo vieron. Entonces, imaginen la situación. El ácido hialurónico tiene la característica de que es hidroclórico, trae el agua, hidroclórico. El ácido hialurónico tiene la característica de ser hidrotrópico. Es decir, atrae el agua. Es una molécula que atrae el agua. Es una molécula que tiene la capacidad de atraer el agua. ¿A dónde va el líquido? Lo mismo en la hemorragia y de la coagulación. ¿A dónde va el líquido luego de la hemorragia y de la coagulación? Está metido en el espacio intersticial, el edema, en la célula. Está metido en el espacio intersticial, en el edema, en las células. Entre las células. ¿A dónde va a ganar? Va a ganar a donde el líquido es atraído. Esta agua va a agarrar hacia donde el líquido es atraído. Existen dos situaciones que compiten. Una, ¿verdad? Es la albúmina en la sangre. Una es la albúmina en la sangre. Que es hidrotrópica. Que es hidrotrópica también. Y la otra es el ácido hialurónico que está en el líquido sinovial. Y la otra sustancia es el ácido hialurónico que está en el líquido sinovial. Que también es hidrotrópico. Que también es hidrotrópico. Eso trae como consecuencia. Eso trae como consecuencia. Que el agua es arrastrada dentro de la circulación porque el ácido hialurónico es las altas concentraciones de la articulación. Que el agua es atraída dentro de la articulación, ya que el ácido hialurónico que contiene, que es el principal sustancia dentro del líquido sinovial, la atrae hacia dentro de la articulación. Es más alta la concentración de ácido hialurónico que el plasma en el sanguíneo. Entonces va a llegar a la coagulación y el hígado se va para formarme de la composición del líquido sinovial. Es mayor la concentración de ácido hialurónico que hay en la articulación que la que existe en el torrente sanguíneo, y por esto es que el agua es atraída dentro de la articulación. No, el plasma contenido en la vena sanguínea. Que es el plasma contenido en la sangre, en los vasos sanguíneos. Okay. Entonces el agua es arrastrada a la articulación.
Esto trae como consecuencia que el agua es arrastrada dentro de la Y articulación. el líquido, que en condiciones normales es de color amarillento, transparente, y con la viscosidad de clara de huevo. Este líquido que tiene una consistencia y que tiene una composición específica como la clara de huevo. Ok. Cuando ese líquido es arrastrado a la articulación, Cuando ese líquido es arrastrado a la articulación se inflama. la articulación se inflama. Se inflama no solo en el edema fuera, Se inflama no nada más por el edema afuera, sino por la cantidad de líquido dentro de la articulación. por la cantidad de líquido dentro de la articulación también. Ese fenómeno se llama un hidroma. Ese fenómeno se denomina como un hidroma. El hidroma más común es el hidroma del carbo, el hidroma de la urna, Y el hidroma más común es un hidroma del carpo o un hidroma en la urna. y el más común de todos es el del lazo. Y el más común de todo es en el tarso, específicamente Aquí, en esa articulación. en esta articulación. En esa. Es la Ahí está. articulación. Esa es la articulación del tarso. Y a eso se le denomina los libros A eso se le denomina en los libros un escalado blando. un esparabán blando. Ese es el nombre coloquial, no es el nombre de servicio. Ese es el nombre coloquial, no es el nombre científico. El nombre de servicio de la infección de la cápsula liminar, que coloca el agua, como una regla llena de agua. La definición de cuando se distiende la cápsula articular y tú tocas con el dedo el agua dentro de la cápsula articular, Se denomina hidroma. se denomina un hidroma. Hombre. Ok. Cuando el caballo se mantiene más de 48 horas, 72, 40 días, 5 días, el líquido ya lo llamo. Cuando el caballo se mantiene un día, 48 horas, 72 horas, pasan los días y el líquido sinovial no es de buena calidad, Usted le pone una gasolina al caballo y le saben las horas para el camino. ustedes le colocan aquí en la vena del caballo butazolidina y dexametasona para que el caballo camine y eso no tiene nada. Inocente. Inocentemente lo realizan. Ustedes lo hacen porque yo no lo hago haciendo. Ustedes lo hacen porque un amigo se lo dijo y todo el mundo lo hace. Luego dije eso. Pero bueno, es porque ustedes ven a todo el mundo hacerlo. Es porque ustedes ven a todo el mundo haciendo. Conmigo salen haciendo bien. Dice conmigo estoy traduciendo bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el líquido sinovial pierde su capacidad de lubricar? ¿Qué pasa cuando el líquido sinovial pierde su capacidad de lubricar? Comienza la fricción y el desgaste. Comienza una fricción y un desgaste. Cuando el cartílago se inflama por el trauma Cuando el cartílago se inflama por el trauma y atrae el agua, el cartílago hialino atrae agua del medio, del medio que no vuela. Cuando el cartílago hialino y atraen agua del medio, no es bueno. Porque sería la condición de facilitar el deslizamiento. Porque se pierde la condición y de facilitar el movimiento. Ese fenómeno se llama osteocondritis. Este fenómeno que le estamos hablando se llama osteocondritis. Es decir, en la primera fase, Espera. en la primera fase, Es decir, que en la primera fase vemos el lado izquierdo de la pantalla. vemos el lado izquierdo de la pantalla. Esa manera es aquí. Esta parte que ustedes ven en este momento Se llena de agua. se llena de agua. Él está formado por los elegidos visualizados, llamados los condrocitos y los condroblastos. Él está formado por unas estructuras, una célula especializada llamada los condrocitos y los condroblastos. Y también están los condroblastos, los condroplastos. Y también están los condroplastos. Pero ellos son tres.
Se lo repito, son 3. condrocito, Condrocito, condroplasto condroclasto y condroblasto. y condroblasto. Condroblastos son los que forman cartílago hialino. Condroblastos son los que forman el cartílago hialino. Condroplastos los que lo remodelan. Los condroclastos son los que los remodelan. Y están los condrocitos, que son las células envejecidas. Y están los condrocitos, que son las células envejecidas. Ok. Cuando el fenómeno de lubricación se pierde y comienza la digestión de gases, tenemos en el lado derecho de la pantalla. Cuando se pierde la fricción y empieza la fricción a causa del desgaste, vemos el lado izquierdo de la pantalla, Aquí. el lado derecho de la pantalla. Vemos claramente cómo el cartílago hialino se comienza a desgastar. Vemos claramente cómo el cartílago hialino en la parte derecha de la pantalla está desgastado. Ok, ese fenómeno se llama osteocondrosis. Ese fenómeno se llama osteocondrosis. Porque no solamente que es inflamado, que es la leucemia, sino que luego de la fase crónica, los cambios físicos, a eso le llama osteocondrosis, es un fenómeno crónico. Porque no solamente está inflamado, que es una osteocondritis, sino que el tejido ha entrado en una fase de remodelación ósea, la cual se llama osteocondrosis. Espero que estén entendiendo. Espero que estén entendiendo. Si no, pueden volver a ver el video las veces que quieran. Si no, pueden volver a ver el video las veces que quieran, porque se lo vamos a dejar en claro. Ok, aquí hay unos fenómenos articulares También existe otro fenómeno articular o hallazgo anatómico o un hallazgo anatómico que se llama la placa de crecimiento, que es la que está aquí. que se llama la placa de crecimiento, la cual es esta que está aquí. O un color más oscuro, ¿vale? Amarillo no sé. Ya va, pero No, espérate, va, la gente no está viendo, espérate. Bueno, Aquí está. Aquí se llama. Este es el cartílago de crecimiento. Este es el cartílago de crecimiento. Y los huesos crecen tanto o sea, en la parte distal como en la parte proximal. Y los huesos crecen en la parte distal como en la parte proximal. Uno cierra alrededor de los 24 meses. Y este se cierra alrededor de los 24 meses. Se clasifica. Se calcifican. Ok, y se cierra. Y se cierran. Y después hay un crecimiento muy lento. Y después ocurre un proceso de crecimiento muy lento. A ese fenómeno de la inflamación de ese cartílago. A ese fenómeno de inflamación de este cartílago, de crecimiento, se le llama epifisitis. Se le llama epifisitis, que es una inflamación de la epífisis, la cual es una inflamación de la epífisis. Y lo que más comúnmente ocurre en el radio, en la epífisis del radio en los caballos. Y donde más ocurre es en la epífisis distal del radio, en el caballo. Ok, bueno, hasta ahora hemos ido repasando. Luego, paradójicamente, aparece otro fenómeno. Hemos ido repasando y paradójicamente ocurre otro fenómeno. Si no se frena ese proceso. Si no se frena ese proceso que hemos hablado hasta ahora. Los cambios radiológicos o la que radiológico van a aparecer. Los cambios radiológicos van a aparecer. Solamente se pueden ver con la máquina de rayos X. Únicamente lo van a poder observar por medio de la máquina de rayos X. Al principio no lo puedes tocar. Al principio no lo puedes tocar a través de la palpación. Pero el caballo nunca va a salir de la cojera. Pero el caballo nunca va a salir de la cojera que tiene. Cojera no, claudicación. Cojera no, claudicación, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hombre. Ustedes saben cómo son los veterinarios. La idea es muy peligroso. Ustedes saben cómo son los veterinarios, cómo son ustedes son muy peligrosos. Aquí están hablando la cosa mal dicha y ese lo sabe. Si te escuchan diciendo algo mal dicho, y no, ese no sabe nada. Como saben los libros, ¿no? Como saben los libros, claro. Los libros el cabeza está claudicando. Entonces el caballo no está cojo, tengan cuidado, el caballo está claudicando. Lean en semiología los diferentes grados de claudicación
según Omen. Deben de leer en semiología los grados de claudicación según un individuo que se llama Owen. Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos, así que... Ahora, él habla para los ahí, para que ustedes vean los cambios morfológicos alveolares e iniciables por la placa de rayos X. En este momento vamos a ver una placa de rayos X para que ustedes vean las estructuras que se diferencian aquí. Okay. Ahora, vamos a mostrarle el caso ejemplar. El caso de un ejemplar. El casco de este ejemplar, cual les voy a mostrar en este momento, ya lo tienen. Las personas no le examinan atención a los herrajes. Las personas no le prestan mucha atención a los herrajes. Ni tampoco a los desbalances en el casco. Ni tampoco a los desbalances que hay en el casco. Consideran que no es importante. Ellos consideran que esto no es importante. Y no hay nada más alejado de la realidad. Y no hay nada más alejado de la realidad. Si ustedes ven ese ejemplar. Si ustedes ven este ejemplar que le acabamos de presentar. Y van a salir la línea imaginaria. Y trazan una línea imaginaria. Vertical. No, más vertical. No. Eso no es vertical. No, pero sí. Espérate. Tiene que haber una aquí. Ok, da. Mire, eso es lo que llamamos linearia y una línea de oblong. Es un oblong. Esto es lo que llaman los veterinarios una línea de aplomo. Vemos que el caballo o la yegua se desvía de la línea de balance o de oblong. Y vemos que la yegua se desvía de una línea de aplomo o una línea de balance. Y vemos que el casco parece mucho más esta área, es mucho más larga y más angulada que esta área. Y vemos que el lado izquierdo es crece más del lado contrario. Una línea recta y el otro un triángulo. ¿Qué trae eso como consecuencia? ¿Qué trae esto como consecuencia? Que aquí hay un ángulo articular. Que ahí existe un ángulo articular. Aquí hay otro. Allí hay otro ángulo. Aquí hay otro. Aquí hay otro ángulo. Y de igual manera en este lado. Y de igual manera en el lado contrario. ¿Qué pasa aquí? Los factores de fuerza son los Aquí está, dale. Los medidores de fuerza chocan en esta área. Los vectores de fuerza chocan en esta área. Y comprimen esta área. El lado contrario, en esta área. Cuando el caballo aterriza en esta dirección, en esta dirección, estos labios articulares, los labios articulares, S y S, todo lo que le ha señalado hasta ahora, se chocan entre sí. Y el otro se abre. Y el otro se abre. Es decir, lo que está dañado se abre. Y lo que está dañado se cierra. Y es la por lazo. Unos se cierran y otros se abren. Y los que están cerrados entran en contacto. Cuando esto sucede, puede ocurrir un fenómeno llamado osteocondritis disecante. Ocurre un fenómeno que se conoce como la osteocondritis disecante. Podría ocurrir. ¿Qué es la osteocondritis disecante? ¿Qué es la osteocondritis disecante? Que el cartílago hialino se levanta. Que el cartílago hialino se levanta. Se levanta como una concha. Se levanta como una concha. O se desprende de la articulación. Y no tiene cómo regenerarse. Y este mismo no tiene cómo regenerarse. Y las células que están nadando en la articulación. Y las células que están nadando en la articulación se siguen nutriendo del líquido sinovial. Se convierten en un cuerpo extraño. Y terminan convirtiéndose en un cuerpo extraño. El cartílago hialino no se puede regenerar. El cartílago hialino no se puede regenerar.
al no poder regenerarse, eso trae como consecuencia, ¿sabes? Al no poder regenerarse, esto trae como consecuencia Que el organismo va a comenzar a mandar sales de calcio. Esto trae como consecuencia que el organismo empiece a enviar sales de calcio. Eso es algo en la osteoporosis o la osteocondritis secante, en los casos. Este ocurre tanto en la osteocondritis secante como en la osteocondrosis. Entonces, ¿qué pasa? El organismo comienza a enviar sales de calcio. Entonces el organismo envía sales de calcio. Porque eso produce inflamación y un dolor muy horrible. Porque eso produce una inflamación y un dolor muy horrible para el caballo. Intolerable. Intolerable. Entonces le ponen analgésico, lo trabajan. Y ustedes le ponen analgésico para trabajarlo. Y lo trabajan. Y lo trabajan. Y el calcio comienza a fijarse en el tejido cicatricial para finalizar el cartílago hialino. Entonces el calcio comienza a fijarse en el tejido cicatricial y termina fijando el cartílago. Ok, eso en la aparición de esas calcificaciones en los labios auriculares o de la articulación se llama osteocitos periarticulares. Esta osificación en los labios articulares o en la articulación al inicio se llaman osteofitos periarticulares. Si uno no frena esa situación, si uno no frena esta situación, ellos siguen creciendo. Ellos van a seguir creciendo. Y van a crear y van a crear un puente. Recordando el la articulación y la otra. Un puente de contacto entre una articulación y la otra. Ese puente se va a romper y sigue mandando calcio. El organismo va a tratar de fijar la articulación para que no se mueva más. Entonces el organismo va a tratar de fijar la articulación para que ésta no se mueva más. Este fenómeno articular se le denomina anquilosis de la articulación. Este fenómeno articular se le denomina clínicamente como la anquilosis de la articulación. Y se puede ver radiológicamente. Y se la puedes observar radiológicamente. Es decir, que no se va a mover más nunca. Es decir, esta no se va a mover más nunca la articulación. El organismo va a soldar los dos caras, los dos índices articulares, el organismo la va a soldar. Las dos epífisis del organismo va a soldarla. Ahí se acaba la película de los caballos. Y de esta forma se acaba la película para el caballo. Se acaba un tiempo mientras el caballo pasa la fase dolorosa. Y va a pasar un tiempo hasta que el caballo pase la fase dolorosa. En lo que la articulación se anquilose, que ya no se mueva. En lo que la articulación se anquilose y esta no se mueva. Eso trae como consecuencia. Eso trae como consecuencia que el dolor desaparece. Que el dolor desaparece. Es bueno que le quede claro. Hemos estado viendo todas las diferentes anatomías, fisiología, fisiopatología y los diferentes nombres que caracterizan a esa enfermedad articular. Es decir, y ustedes pueden ver que hemos estado viendo la fisiología, la fisiopatología de todo y toda esta cantidad de nombres, los cuales representan y son las que representan las diferentes patologías articulares. Bueno, queda solamente un minuto mi persona. Para finalizar. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que me han acompañado en los cursos sobre salud y me ayudan a que esa es la más difícil de mi vida. Me da gracias humildemente la doctora simultánea. El doctor dice que ya queda menos de un minuto y está muy agradecido con todos por inscribirse en los cursos y que esto lo motiva a él a seguir adelante y le da las gracias a todos ustedes que están participando y a mi persona que está ayudando. A su persona, o sea, mi persona a su persona, ¿no? Es decir, su persona le da las gracias a mi persona. Porque es un traductor simultáneo en este curso. El único que conoce el idioma es él. El único que conoce el idioma Caballo Salud soy yo. Mi esposa no se lo sabe, mi sobrina no se lo sabe, nadie me entiende. Ni su esposa ni su sobrina, sino yo soy quien me sé el idioma Caballo Salud. El único que me entiende, que el lenguaje mínimo y popular es él.
El técnico y coloquial lo conozco yo. Nos vemos en el grupo de WhatsApp. Chao, espero les haya gustado todo el curso. La pregunta por el grupo de WhatsApp en este momento. Todos nos vamos al grupo de WhatsApp. Nosotros somos